Muy buenos días para todos. Hoy quiero hablarles dentro de este ciclo de diagnóstico. Quiero hablarles un poco sobre la inclinación de los incisivos y la realidad que vivimos nosotros los ortodoncistas con respecto a esta inclinación de incisivos. Hay que tener en cuenta que la inclinación dental es completamente independiente a la posición de los dientes. Yo puedo tener un diente proinclinado, retroinclinado, que a su vez se encuentre en una buena posición sagital o en una posición adelantada o retrasada sagitalmente hablando. Esta inclinación, más que la posición del incisivo dentro del plano sagital, va a determinar la relación real que tiene con el alvéolo. Nosotros hemos determinado esa relación, esa inclinación con valores predeterminados. En realidad no es tan importante el valor, sino que el objetivo primordial debería ser siempre que el incisivo o cualquier otro diente se encontrara completamente centrado dentro del alvéolo dentario. El gran problema que tenemos nosotros en ortodoncia, para mí, y en CCO, es que el diagnóstico está realizado con base en la inclinación que tiene la raíz, bien sea con el plano incisivo superior plano palatino, bien sea con el incisivo superior base de cráneo, o en su defecto con el incisivo inferior plano mandibular. Miremos un poco lo del superior. Normalmente nosotros evaluamos la inclinación de esos incisivos con respecto a planos un poco lejanos, entre ellos el plano palatino o otro que usamos mucho es la base del cráneo. De tal manera que nosotros podemos usar este ángulo como ángulo de diagnóstico para determinar la inclinación del incisivo, bien sea si esté proinclinado o retroinclinado. Igualmente con la base del cráneo. En la parte inferior, por lo regular estamos usando esa inclinación de la raíz con respecto al plano mandibular, como lo observamos en esta imagen, que por lo regular tienen un valor predeterminado con una desviación estándar X o Y que cada uno de nosotros conocemos. Lo interesante es que la mecánica ortodóntica o el torque que nosotros compramos o la prescripción que nosotros usamos tiene como base la corona y no la raíz. Y por esta razón nosotros tenemos diferentes prescripciones con diferentes angulaciones. Simplemente vamos solamente a evaluar una angulación que sería el torque que tiene el central superior, que en algunos casos es de 7 grados, otras personas hablan de 12 grados y otros autores de 17 grados. Fíjense que la diferencia entre 12 y 17, entre 7 y 17 serían 10 grados. 10 grados de torque o 10 grados de inclinación es enorme para poder determinar una ubicación real de un incisivo con respecto a su alvéolo. ¿Por qué es importante esta cifra? Es importante tener clara la cifra del torque que nosotros usamos, porque ese va a ser el resultante o lo que nosotros como ortodontistas queremos que nuestro incisivo se encuentre dentro del alvéolo después de nuestro tratamiento. Es un objetivo que nosotros podríamos alcanzar, digamos que sí, digamos que no. El arco recto nos llevaría a pensar y a soñar con que nosotros pongamos unos brackets que tengan una información X y esa información se dé. Es más, en algunos casos de mecánicas mucho más modernas y complejas donde yo puedo individualizar los torques de los pacientes, todavía existe una diferencia entre el torque que nosotros le ponemos a la corona y la inclinación que tiene el diente con respecto a su diagnóstico. ¿Cómo lograríamos nosotros obtener ese torque? La única opción que nosotros tenemos para poder tener ese torque sería poder entender la equivalencia que tiene ese torque con la inclinación de la raíz. Fíjense algo interesante. Esto no lo dijo o no lo hemos dicho últimamente nosotros, esto venía desde Andrews, en donde él trataba de entender cuál era la relación del torque coronal con la inclinación de la raíz. Por ejemplo, si nosotros tenemos 110 a 115 grados de inciso palatino, eso que tiene que ver con 12 grados de torque en una prescripción como la de CCO. O si nosotros tenemos en otro caso 90 grados de IMPA o de inciso mandibular, eso que tiene que ver con menos 6 grados, que es lo que nosotros en CCO usamos. En realidad la pregunta es un poco compleja, pero la respuesta es relativamente simple. Nosotros analizamos y no es que digamos que encontramos la respuesta, sino que encontramos que la respuesta ya estaba dentro del sistema ortodóntico. Y va de la mano con que todo el torque hecho o realizado o encontrado por el doctor Andrews en las 6 llaves de la oclusión de Andrews fue hecho con base en el plano de oclusión.
de forma tal que él simplemente encontraba un plano de oclusión, una tangente por la cara vestibular donde iba a poner el bracket y una perpendicular, y determinaba si la tangente estaba por detrás de esa perpendicular, el torque era positivo; si estaba por delante, el torque era negativo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esos 12 grados de torque nosotros podríamos transpolar a una inclinación radicular con respecto a ese plano de oclusión y encontrar una cifra diferente. En este caso, para nosotros encontramos una cifra de 57 grados con respecto a el plano oclusal. Nuestro planteamiento es que si nosotros logramos tener una expresión total del torque llenando el slot como lo llena un bracket interactivo, podríamos pasar o entender hipotéticamente que esos 12 grados de torque deberían convertirse en 57 grados de inclinación del incisivo superior con respecto a el plano oclusal. Y en el inferior, que es más variable y nosotros usamos un torque de -6, tendríamos una inclinación o una inclinación radicular que oscilaría entre 65 y 70 grados. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es poder generar una probabilidad o un planteamiento de dónde va a quedar nuestro incisivo con respecto al plano de oclusión al final de nuestro tratamiento. Obviamente, esto solo sería viable si nosotros logramos tener una expresión total del torque. ¿Qué queremos nosotros? Que si nosotros tenemos una inclinación superior predeterminada, una inferior predeterminada, nos va a servir como un criterio de diagnóstico, como un objetivo a lograr, y en combinación con la línea de Andrews o con el GAL vamos a tener una gran herramienta para poder pronosticar nuestros tratamientos. Pero la pregunta es: ¿cómo logro que un bracket alcance este valor y que sea estable y predecible? Si nosotros en los brackets convencionales tenemos un juego más o menos de 10 a 14 grados en un alambre 19 por 25, pues vamos a estandarizar un poco ese juego de 10 grados, pues nosotros podríamos tener un torque de 2, 12 y 22 con un alambre pasivo, y eso nos generaría un problema serio, porque no sabemos en cuál de este rango entre 2 y 22 grados va a quedar nuestro caso. La única manera sería llenando el slot. El bracket interactivo y el bracket que usamos en CCO va a tener una ventaja enorme en el llenado del slot. ¿Por qué? Porque tiene un slot diferencial. No es un slot 22 por 28 convencional, sino es un slot que es 22 por 28, pero por 19 en la parte gingival. Además de esto, tiene un clip, que a mí me gusta decir clip y no tapa, porque no es una tapa, la tapa sería un poco inerte, el clip es más activo, más flexible, que en el momento en que nosotros vamos a ubicar un alambre 19 por 25, ese clip va a generar un momento de deformación, digámoslo así, de ese clip, y el clip va a volver a buscar posición adecuada. Y al volver a poner su posición adecuada, va a generar una ubicación de ese alambre 19 por 25 sobre el fondo del slot, en la parte inciso, en la parte del fondo del slot, y el mismo clip tocándola en la parte gingival, de forma tal que nosotros podríamos expresar, bien fuera con el 19 por 25 o el 20 por 20, una muy buena cantidad de torque. Hipotéticamente decimos que el 100%, pero llegaríamos a algo muy estable. Aquí vamos a ver una paciente en donde vamos a combinar absolutamente todo lo que hemos visto: la corrección de la radiografía en la verdadera horizontal, vamos a ver nuestra línea de Andrews, nos vamos a dar cuenta que tanto tenemos que entrar los dientes con respecto a un plano de oclusal, un plano oclusal que lo estamos tomando en la posición del 6 superior y el 5 superior hacia adelante. Si hay dos planos oclusales por una mordida abierta, usaríamos el 6 superior, 5 superior, 6 inferior, 5 inferior. Y vamos ahora a combinar todo esto con la inclinación que tienen esos incisivos con respecto a la línea del plano de oclusión. En este caso, tenemos una paciente que tiene una inclinación superior de 54 grados, lo que genera una ligera proinclinación, y una inclinación inferior, que en el caso de nuestra paciente es una inclinación que va en 62 grados, teniendo una ligera proinclinación. Aquí es importante ver cómo la proinclinación de la paciente es ligera, o sea que fuera de proinclinación hay una protrusión de esos incisivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a usar nuestro método predictivo, vamos a ubicar nuestro incisivo donde asumimos que va a quedar, cambiando el torque de ese incisivo, teniendo en cuenta que esto lo va a hacer el llene del slot, y el movimiento hacia la parte sagital distal que deberemos hacer con el incisivo para poder terminar nuestro caso.
Y aquí podríamos tener un VTO rápido, tanto en combinación con posición de los incisivos como inclinación de los incisivos. Situación que después se va a traducir en una mecánica, que hablaremos posteriormente en otros videos de ella, en donde se va a hacer un cierre de espacio, se va a terminar la paciente, de manera tal que el caso quede finalizado, pero que a su vez podamos retomar las medidas y verificar si esas medidas fueron adecuadas tanto en el tema sagital como en el tema de inclinación de los incisivos. Tenemos el antes y el después de nuestra paciente, en la parte de overjet y overbite, en la parte lateral, conservando las relaciones caninas y omolares, tanto del lado derecho como del izquierdo, pero aquí lo importante es analizar cuál fue el cambio facial de nuestra paciente y el cambio de perfil de nuestra paciente. Y para eso vamos a volver a tomar nuestra verdadera horizontal, de forma tal que tengamos una verdadera horizontal donde nos damos cuenta que el incisivo quedó donde queríamos que quedara, y una inclinación de los incisivos donde vamos a evaluar si el torque fue el suficiente, donde nos podemos dar cuenta cómo nuestro paciente llegó a un 56 y a un 64, de forma tal, y a un 66, perdón, de forma tal que hubo expresión del torque y hubo desinclinación de los incisivos, además de un movimiento en el plano sagital hacia atrás de los mismos. Ok, aquí está el antes y el después, y espero verlos en un próximo video. Un abrazo para todos.